Shalom Akim, aquí estoy con otra lección. El título de esta va a ser He aquí, la Virgen concebirá. Alright? Y es sobre el tema, obviamente, del nacimiento de Yahweh Shai y como mucha gente cree que María, su madre, era una virgen y nunca tuvo relaciones sexuales con su marido Josué, cuando eso es falso. Y en realidad esa historia de alguien no teniendo sexo, una mujer no teniendo sexo y teniendo un hijo, eso va a mitologías de egipcio, man. Regresa al nacimiento de Horus, un dios falso, ¿ok? Y cuando la Biblia no nos dice de un nacimiento de nuestro Señor por una virgen que nunca tuvo relaciones sexuales, y lo vamos a comprobar con las escrituras. Alright, y antes de seguir, como siempre, voy a dar toda alabanza y gloria a Yahweh Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Raja Kodash, que Yahweh es el verdadero nombre de Dios, que significa Él es o Él existe, Bahashem en el nombre, Yahweh Shai es el verdadero nombre de su querido Hijo, el que en el mundo ignorantemente llama Jesucristo, que Yahweh Shai significa el Salvador o el Salva, y Raja Kodash es el Espíritu Santo, Ha-Raja Kodash, el Espíritu Santo. Doy honores a mis maestros, los apóstoles de la gran piedra de molino, los hombres que nos enseñaron esta verdad, y saludos a los hermanos sinceros por los cuatro rincones del mundo que andan empujando esta palabra. Y también un saludo a las pocas hermanas que sinceramente creen en Yahweh Shai. Ok, y como dije, man, María no era una virgen que se embarazó, ok. No se embarazó por un ángel, se embarazó por su esposo Josué, y lo vamos a comprobar, right? Y vamos a empezar con, es más, déjame, voy a, ¿cómo es la NTV? Yep. A ver cómo lo dice en esta versión. Vamos a ir al libro de Romanos. Uno y versículo 3, que lee: la buena noticia trata de su hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David. Ya ves, de su vida terrenal, él fue descendiente del rey David. ¿Cómo? Por José, que es su padre. ¿Cómo va a decir que es descendiente de David si José no es su padre? Pero hay que seguir. Y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue re- uh, resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Yahweh Shai, nuestro Señor. No me gusta esa versión. Vamos a ir al libro del King James. No solo aquí, no al libro, a la versión del King James. Y vamos a ir al libro de Romanos otra vez. ¿Dónde estoy? Uno y 3. Lo vamos a poner en el translador, que lee Romanos 1. What the fuck? Damn, un momento. Ok, aquí está Romano 1 y 3. De su hijo Yahweh Shai nuestro Señor, que fue hecho del linaje de David según la carne. Ya ves, del linaje de David. Y debe de decir de la semilla de David. Como pueden ver aquí en inglés dice made of the seed of David, que es la semilla. ¿Y quién trae la semilla? El hombre. Pero hay que comprobarlo. Vamos a ir a el griego, porque sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego.
shit, Slack. Oh, me voy para atrás. Qué chingados. Ok, aquí estamos. Romanos 1 y 3. Que fue hecho de la semilla. Y aquí la palabra griega que podemos ver es sperma. Sperma. Ok. Para semilla. Que dice de la semilla the semen, ¿ya ves? El semen, está en inglés, pero ustedes lo pueden buscar en español. Dice el semen, man. El semen es la definición para esperma, porque en inglés es sperm, ¿ok? Y aquí estamos otra vez en Romanos 1 y 3, de su Hijo Yahawashi, nuestro Señor, que fue hecho de la semilla de David según la carne. Aquí dice del linaje, pero debe decir de la semilla, porque un linaje viene ¿por qué la semilla? Por la semilla de David según la carne. Así que ahí ya nos dijo que él vino de semilla, de un hombre. ¿Ok? Pero hay que agarrar otra escritura para comprobarlo. Vamos a ir al libro. A ver cómo lo dice acá. Vamos a ir al libro de Hechos. ¿Dónde estoy? Solakia. Hechos capítulo 13, versículo 23, que lee: y él, precisamente uno de los descendientes del rey David, Yahawashi, el Salvador de Israel, prometido por Dios. Otra vez aquí en esta versión no nos está diciendo las palabras claves, pero vamos a ir acá. What the fuck? Un momento. Ok, vamos a ir. Cambió el pinche libro, man. So lucky, man. What the fuck? Vamos a ir al libro. De Hechos. Aquí es. Ok. Hechos 3 en la Reina Valera para ver cómo dice acá. Y es la cosa del español, man. Es un poco difícil. Siempre tienes que leer diferentes versiones, man. Alright. Hechos 13 y 23. Fuck, está en inglés. Un momento, man. ¿Sabes qué? Está bien. Lo vamos a poner en el translador del King James. Porque ahorita vamos a entrar al griego también. Pero Hechos... ¿Dónde estoy? 13 y 23. De la simiente de este hombre, Dios, según su promesa, levantó a Israel un Salvador, a Yahawashi. ¿Ok? La clave es aquí, de la simiente de este hombre, man. Y cuando vamos acá, al griego, para simiente, sperma, la misma palabra. ¿Ok? Sperma. Strong's G 4690, sperma. Sperma. Yep, en el griego, sperma. Que otra vez aquí dice el semen. Familia, tribu, producto de semen, semilla, hijos. ¿Ok? Es literal. Es literal. Así que ¿cómo es que nació era virgen y no había semilla, no había hombre? Eso no es posible. Y cristianos dicen, pues con Dios nada es imposible. Es cierto, nada es imposible, pero también hay una orden a esto, man. Un Espíritu Santo. Pues más, vamos a leer Mateo el primer capítulo.
Pero eso no es posible embarazar a, a María, man. Así como un perro y un humano no pueden tener un hijo, ¿ok? Un ángel, un Espíritu Santo no puede embarazar a una mujer, man. Ahora el Espíritu Santo estaba adentro le entró a José para tomar a María y para que tuvieran hijos o tuvieran a Yahushua. Pero eso no quiere decir que fue embarazada por el Espíritu Santo, ¿ok? Que nunca tuvo relaciones sexuales con su esposo, con José, antes de que fueran casados. Pero vamos a entrar a eso un poco más después. Que quería empezar con estas escrituras, man. Porque aquí nos está diciendo que es la semilla de José, la semilla de David. Es el linaje por lado de su padre. Porque María también vino de ese linaje del rey David. Pero está hablando aquí de la semilla. La mujer no trae la semilla. El hombre trae la semilla. Está hablando del linaje de su padre José. Otra vez, Hechos 13 y 23. De la simiente de este hombre, Dios según su promesa levantó a Israel un salvador, a Yahushua. Alright, ahora vamos a ir a 1 Juan. Primer Juan 4 y 2, que lee: esta es la manera de que sabremos si tiene o no el Espíritu de Dios, de Yahweh. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Yahushua vino en el cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. ¿Ya ves? Si vino en el cuerpo humano, pero para estar en un cuerpo humano, ¿cómo haces un cuerpo humano con otro cuerpo? Un hombre y una mujer pueden hacer ese cuerpo humano. ¿Cómo es que se embarazó por una semilla celestial, pero su cuerpo es 100% humano? Eso no tiene sentido. Y como Pablo nos dijo, hay diferentes cuerpos. Hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales. ¿Ok? Y no se mezclan. Es más, los ángeles ni tienen sexo, ni comen, ni beben. ¿Ok? Así que un ángel no embarazó a María. ¿Ok? No fue embarazada sin nada. Fue embarazada por un hombre, José, antes de que fuera su esposo. Y se reconoce que Yahushua vino en un cuerpo humano. ¿Ok? Esa persona tiene el Espíritu de Dios. ¿Ya ven? Así como Yahushua tuvo el Espíritu de Dios. Pero todos los que creen que vino en un cuerpo humano traen el Espíritu. Esta otra gente cree que él fue, María nunca tuvo hijo y que María nunca tuvo sexo y si eso fuera el caso, todos hubieran alabado a Yahushua. Pero es más, en Romanos 9 y 33 te dice que él es esa piedra ofensiva. Es más, vamos a ir ahí bien rápido. Ok, vamos a ir a Romanos 9 y 33, que lee... ¿dónde estoy? Acá estoy. Dios se lo advirtió en las Escrituras cuando dijo: pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Y esa roca es Yahushua. Y dice que, otra vez, una piedra que hace tropezar a muchos, porque escuchan que María no tuvo, que es más, Yahushua nació antes de que sus padres se casaron oficialmente. Así que eso es un tropiezo a mucha gente. ¿Cómo él va a ser el Salvador? Su mujer ni se pudo esperar. Su madre ni se pudo esperar hasta que se casara con José, La gente él es un tropiezo porque él nació regularmente como un hombre, como cualquier otro hombre. Pero él no era cualquier otro hombre. Tuvo el Espíritu Santo, man. Él era el hijo de Yahweh. ¿Ok? Yahushua, que estaba en este cuerpo humano, que entró al mundo como todos los demás entran, que vamos a sacar eso también. Right? Pero otra vez él es esa piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer.
Porque ellos dicen, "Ay, cómo él va a ser? Dijeron, ¿qué no es ese el hijo de María? El hijo del carpintero. Y ¿qué no son qué no están ahí? Son sus hermanos y sus hermanas, ¿no? Porque él vino de él nació, tuvo un nacimiento común, algo normal, ¿ok? Natural. Lo que pasa es que María no estaba casada, no lo habían hecho en orden como se debe se da el dinero al padre y la mujer es prometida al hombre y no tienen relaciones sexuales hasta la boda. Pero sabemos cómo Jacobo no se esperan, ¿ok? Pero vamos a entrar en eso un poco con más detalle, pero quería sacar esto, que Yahweh es esa piedra que hace tropezar a muchos, man. Porque muchos creen que él vino de una manera celestial, fuera de este mundo. Y eso no es cierto. Si eso fuera cierto, todos hubieran creído en él desde que era pequeño. Pero no fue así. ¿Ok? Hay que regresar o vamos a ir a Sabiduría de Salomón, es más, es lo que quiero. Vamos a ir... ¿Dónde están los libros apócrifos? Aquí están. En los libros apócrifos, Sabiduría de Salomón. Vamos a ir a... Lo pongo aquí. Capítulo 7. Y de versículo 1 hasta 7. Déjame lo pongo en el translador. Ok, Sabiduría de Salomón 1 solo aquí 7 y 1. Yo también soy un hombre mortal como todos y descendiente del primero que fue hecho de la tierra. Ok, ahí es Rey Salomón hablando, pero sabemos que como quien regresó Rey Salomón, regresó como Yahweh. Así que yo también soy un hombre mortal como todos y descendiente del primero que fue hecho de la tierra. Y en el vientre de mi madre fue formado para hacer carne en el tiempo de 10 meses, siendo compactada en sangre de la simiente del hombre y del placer que viene con el sueño. Sus padres, está diciendo aquí que sus padres, él vino de semen como todos los demás. Ok, sus padres lo hicieron en placer, como se hace. Y cuando nací, aspiré el aire común y caí sobre la tierra, que es de naturaleza similar, y la primera voz que pronuncié fue el clamor como todos los demás. Ya ven, él era como todos los demás. Está diciendo Salomón, tuvo un nacimiento común. Me criaron en pañales y con cuidados, porque no hay rey que haya tenido otro principio de nacimiento. Ya ves, porque no hay rey que haya tenido otro principio de nacimiento. ¿Quién no Yahweh es el rey de reyes? Ok, otra vez el punto 5. Porque no hay rey que haya tenido otro principio de nacimiento. Porque todos los hombres tienen una misma entrada a la vida y una misma salida. Y es Yahweh también. Él entró como todos los demás. Su padre tuvo madre y tuvieron sexo, así como los padres del rey Salomón, David y su mujer. ¿Ok? Porque todos los hombres tienen una misma entrada a la vida y una misma salida. Ya todos morimos, pero sabemos que Yahweh fue resucitado. Siguiendo. Por tanto oré y me fue dado entendimiento, invoqué a Yahweh y vino a mi espíritu de sabiduría. Así que si es algo que tú no puedes entender, tienes que orar para entendimiento, man. Porque esto fue escrito antes de Yahweh, sí, pero todavía se aplica.
Porque es Yahweh Shai hablando en realidad, Rey Salomón, si lo puedes recibir. Y aquí te está diciendo que nadie ha nacido de otra manera. Es la única manera que alguien puede nacer. Si el hombre y la mujer tienen sexo, man. ¿Ok? Ahora vamos a Mateo. Vamos acá. El primer capítulo, que es Mateo 1:1. El siguiente es un registro de los antepasados de Yahweh Shai, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Ok, no solo porque es del mismo linaje, pero en realidad debe decir hijo de David y hijo de Abraham. Porque ¿quién era el hijo de David? Era el rey Salomón, que como dijimos era Yahweh Shai. ¿Y quién era el hijo de Abraham? Isaac, que también era Yahweh Shai en su vida pasada. Ok, ese es el mismo linaje. Y este es el linaje del lado de su padre. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre de Faras y de Sera. La madre fue de Tamar. Fares fue el padre de Esrón. Esrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Nasón. Nasón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Buz. Su madre fue Rahab. Boaz fue el padre de Obed. Su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. David fue el padre de Salomón. Su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Sabemos esa historia. Salomón fue el padre de Roboam. Roboam fue el padre de Abías. Abías fue el padre de Asa. Asa fue el padre de Josafat. Josafat fue el padre de Joram. Joram fue el padre de Usías. Usías fue el padre de Jotam. Jotam fue el padre de Acaz. Acaz fue el padre de Ezequías. Ezequías fue el padre de Manasés. Manasés fue el padre de Amón. Amón fue el padre de Josías. Josías fue el padre de Joaquín y de sus hermanos, quienes nacieron en el tiempo del destierro a Babilonia. Luego del destierro a Babilonia, Joaquín fue el padre de Salatiel. Salatiel fue el padre de Zorobabel. Zorobabel fue el padre de Abuid y Salakia. Quien tengan paciencia, nomás que el linaje es importante, por eso es que está aquí. Dice, Abuid fue el padre de Eliakim. Eliakim fue el padre de Azor. Azor fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Akim. Akim fue el padre de Eliud. Eliud fue el padre de Eleazar. Eleazar fue el padre de Matán. Matán fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de José. Ya ves, Jacob fue el padre de José, esposo de María. Ok, María dio a luz a Yahweh Shai, quien es llamado el Mesías. Pero Jacob fue el padre de José. Todo este linaje acá es de la semilla de José. Es la linaje de José. ¿Y por qué nos va a decir eso si él no es el padre? Ya leímos en Romanos 1 y 3, en Hechos 13, que de su semilla vino, y aquí lo está comprobando. Podemos seguir todo el linaje, ¿ok? Desde Abraham. Estamos siguiendo el linaje de nuestro Señor Yahweh Shai por el lado de su padre. De ahí vino. Así que cierren el libro. Ya nos damos cuenta que este es el linaje de su padre. Si no nació de su semilla, si José, como dice aquí, si José, el esposo de María, no embarazó a María, ¿por qué no está diciendo todo su linaje? No tiene sentido. Ok, hay que seguir leyendo. Y aquí dice, nacimiento de Yahweh Shai el Mesías. Este es el relato de cómo nació Yahweh Shai el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Ya estaban comprometidos. Pero antes de la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu le entró a José y a María para tener esas relaciones sexuales antes de la boda. Y eso es algo común, no se hagan los santos, ¿ok?
Yo nunca he conocido ni una mujer que se esperó hasta que fueron casadas. Y tal vez sí hay, tal vez, bien pocas. Y qué bueno. Pero no fue el caso con María y con José. ¿Ok? José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Porque iba a ser una vergüenza eso, man. Y él él la quería. Él no la iba no la iba a avergonzar en público. Él tenía culpa en eso. De seguro él es el que le llegó. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras, porque no iba a hacer una boda, cuando está embarazada. Y luego iban a, siempre que se casaban y tenían sexo por la primera vez, había la costumbre de esa toallita blanca y ahí tenías la sangre de la mujer era prueba que era virgen. Él no iba a hacer todo eso, porque sabía que no iba a sangrar y luego que en la boda va a ser una vergüenza. Por eso es que, en privado va a romper ese compromiso, man. ¿Sabes qué? No nos vamos a casar así. ¿Para qué? La gente se va a dar cuenta. Ok, hay que seguir. Mientras consideraba esa posibilidad, porque lo estaba pensando y no estaba meditando, like, fuck, man, la regué. Ahora le voy a traer vergüenza a su familia, a ella. Un ángel del Señor se le apareció en su sueño. José, hijo de David, le dijo al ángel: no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Ya ven? Fue concebido por el Espíritu Santo. Así que el hecho que ellos hicieron de no esperar hasta la boda, eso fue por el Espíritu. Porque tal vez la boda iba a ser hasta adelante. Y por profecía, Yahushua ya tenía que nacer. Y también porque, como leímos en Romanos 9, que Él es esa piedra de tropiezo a la gente. La gente no puede creer que nuestro Salvador llegó así. Pero hay que seguir. Y tendrán un hijo y lo llamarás Yahawashi. Aquí dice Jesús, pero sabemos que Jesús no es su nombre, porque la letra J no existía. Su nombre en hebreo es Yahawashi, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y es lo que significa Yahawashi, el Salvador. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Que esto es la profecía aquí que vamos a leer. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros, pero su nombre es Yahawashi. Otra vez, Emmanuel nomás es un título, que Dios está con nosotros. Pero este es el punto que quiero hacer, es que fue una profecía que iba a pasar. Y hay que comprobar más que María no era una virgen. Era una virgen cuando se acostó con José, pero tuvieron esa relación para que fuera embarazada por José. Pero otra vez, esta es una profecía en el Viejo Testamento, porque el Nuevo Testamento básicamente es profecías en el Viejo cumpliéndose. Pero vamos acá. Es más, vamos acá. Oh, no, lo voy a poner en el Blue Letter. Vamos a ir a Isaías. ¿Dónde estoy? Capítulo 7, la profecía. Y 14. Me lo pongo en el translador. Es Isaías 7 y 14. Por tanto, el Señor mismo los dará una señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. Esa es la profecía. Pero hay que ver la palabra para virgen, porque el Viejo Testamento está en hebreo. Hay que entrar a esa palabra en hebreo a ver qué dice. Que la palabra ahí para virgen es Ailama. Pero déjame la busco aquí. Ailama, que dice virgen aquí, pero dice mujer joven. Mujer joven.
of marriageable age, de edad de casamiento, ¿ok? Recién casada. ¿Ok? En esta palabra, Ailama, no significa, no significa una virgen física literal. No significa eso. Ailama es una mujer joven, ¿ok? Es otra palabra para virgen literal, alguien que no tuvo relaciones sexuales, pero no es esta. Esta otra vez solo significa una mujer joven, porque María estaba joven cuando se casó, o antes de casarse, pues el casamiento es el acto de sexo, pero antes de la boda. Y una mujer se casaba joven. Así que, y José estaba, tenía mayor, tal vez tenía unos 30, no sé, 20, tal vez hasta unos 25, tal vez unos 30, hasta 40, 45, no sabemos. Personalmente yo pienso que tenía unos 25, 27, 28 por ahí, porque todavía estaba, porque un hombre de edad más grande, él se puede aguantar, pero otra vez, como leímos, el espíritu lo movió a tomarla antes de la boda. Así que la edad no importa, pero sabemos que una mujer no se casaba con un hombre joven porque un hombre joven no estaba establecido todavía. Para tener una esposa era algo serio. Tú tenías que ya estar tener tu vida en orden, tener tu casa tal vez, tener tu dinero, tus animales, tu profesión, lo que sea, porque tenías que cuidar a esta mujer. Así que él era mayor de edad, estaba más grande en edad de María, no eran la misma edad, como hoy en día muchas parejas tienen la misma edad o 1 año o 2 años de diferencia. Pero en el mundo antiguo no era así, man. Un hombre era mucho más viejo que su esposa. No eran de la misma edad. All right? Pero otra vez aquí dice, I'm now, Ailama, que es una mujer joven. No es una virgen literal. Porque es más, que es la palabra Ailama. Ahí pueden ver en el hebreo asirio. Hay que buscar acá Génesis 24:16. Damsel was very fertile, or virgin, neither had any man known her. Ok, ahí la palabra para virgen es una palabra completamente diferente. Dice virgen, ya es Paithalawa, ok, que es una virgen literal, virgen. Salaki, lo estoy diciendo incorrecto, pero aquí pueden ver la palabra en hebreo asirio. Paithalawa, que es una virgen literal, nunca tuvo relaciones sexuales, como aquí dice, ok. Pero I'm now, la otra palabra en la profecía en Isaías 7:14 es Ailama, que es una mujer joven. Así que diferentes palabras. Así que la profecía nunca dijo que iba a ser una virgen literal. ¿Ok? Iba a ser Ailama, solo una mujer joven. Alright? Pero básicamente es todo. Yahweh mediante expliqué estas escrituras bien. Toda alabanza y gloria a Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Ruach Kodash. Y hasta la próxima, digo Shalom.